Voy a abrir también ya el save. Ok, y abrimos este modelo. Modelo 1, abrir, muy bien. Excelente. Ya lo habíamos terminado de correr, ¿verdad? La anterior sesión. A ver, me confirman si ya pueden ver mi pantalla en realidad compartida con ustedes. Sí, sí. Sí, se logra ver. Excelente. Muy bien. Vamos a entonces ir a nuestro análisis. Habíamos quedado por acá. En realidad ya hicimos la corrida. A ver, ahí algunos más y estamos todavía 10. Y bien, aquí habíamos quedado en realidad, ¿no? Entonces aquí veíamos algunas cosas que tal vez podríamos borrar, etcétera. Y lo que nos mostraba inicialmente era las deformaciones. Para carga de muerte y servicio, podría haber para la carga viva, etcétera. Creo que excelente, ¿verdad? Entonces la carga viva es la menor, no me genera muchas deformaciones. Ahora sí, nos ponemos nuevamente en el contexto del problema que estábamos analizando. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar las verificaciones con ayuda del CEF, entonces, de todo este detalle que hemos visto. ¿Y qué es lo que debemos ver inicialmente? ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues vemos la primera verificación que nosotros realizamos es la verificación en planta, ¿no? Para ver en realidad si esto cumple y además, sobre todo, esta condición, ¿no? Entonces, esta condición de que la presión generada en el terreno pues sea igual o mayor a el admisible, a la capacidad del terreno admisible. Entonces, esto sobre todo es lo que nosotros debemos verificar. Entonces, el cálculo inicial, por ejemplo, me había dado que no cumplía esta condición, por tanto, habíamos cambiado a unas dimensiones de este tipo, y ahora estas son las dimensiones que nosotros le hemos introducido al programa, y en teóricamente, pues aquí ya cumple todas las condiciones, por tanto, el programa también debería demostrarnos que estamos dentro de lo admisible y por tanto debería de cumplir esta condición. Entonces, ese es lo primero que vamos a hacer ahora. A ver, aguarden un ratito, pero previo, aquí hay un joven todavía que recién ha llegado a la carrera, al aula. Vamos a hacer esto. Muy bien. Antes de empezar, guardemos unos minutos y empecemos. Bien. Hemos visto que básicamente las deformaciones pues están generadas tanto por la carga muerta, por la carga viva o inclusive en una condición de servicio, seguro que pues no van a ser muy considerables, ¿verdad? Aquí tenemos 2.37, que es algo de 24 milímetros de deformación y que ese es un valor bastante aceptable, 21 en el centro. Entonces, ahora lo que sí nos interesa a nosotros es realizar esta verificación que hemos dicho. ¿Cómo hacemos eso en el programa? ¿Cómo hacemos esa verificación? Pues a través de solicitar al programa que nos muestre las fuerzas de reacción o las presiones generadas en el terreno. En este caso, no voy a perder el tiempo haciendo el análisis para cada una de estas condiciones, sino que nos vamos a ir directamente a la condición de
servicio. Sabemos que la condición de servicio es la suma de la carga muerta y la carga viva. Las verificaciones que aquí hemos realizado pues se encuentran en base a esa condición de esfuerzos, ¿verdad? Aquí hemos trabajado con los datos sin mayorar, en otras palabras. Entonces, en el programa debemos hacer exactamente lo mismo y esa condición nosotros la llamamos de servicio. ¿Qué es lo que voy a pedir? Que me dé las presiones generadas por el terreno. Eso quiero que me muestre el programa, por tanto seleccionamos aquello y puedo aplicar ahora la condición y veo que sin necesidad de cerrar yo puedo ver que aquí ya me está mostrando una variación de las presiones generadas por el terreno bajo la fundación. Dos puntos importantes que debemos controlar. Punto central. Ahí está, me acerco con el mouse, con el puntero y veo que, por ejemplo, aquí me está proporcionando una presión de 1.368 kilogramos centímetro cuadrado. Si esto voy moviendo, van a ir viendo que esto se va cambiando de manera ligera, ¿no? ¿Qué pasa si me voy a este último punto, al punto de la esquina? Me dice, me está mostrando una presión de 1.542. 1.542, 1.368. En las esquinas, por lo general, pues van a ser las mismas, 1.542, ¿verdad? En todas las direcciones. Entonces, a partir de estos dos datos, tanto central como en las esquinas, yo puedo definir básicamente pues mi resistencia media, ¿no? La tensión media que se está generando en el terreno. Por tanto, vamos a definir acá la resistencia media. Ya, la resistencia media va a ser igual al promedio de esos dos valores. Por tanto, un medio de cuánto nos estaba proporcionando. Voy a volver acá. El del centro es 1.368. 1.368 más 1.542, que era el de las esquinas, ¿verdad? Eso no va a cambiar, les había dicho, 1.542. Verificamos de todas maneras, sí, 1.542. Si alguien me ayuda con los cálculos, por favor. A ver, quiero un soldado vivo que esté con su calculadora ahí, listo. Ya. 455, ingeniero. Muchas gracias. 455. ¿Qué unidades? Kilogramos, centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Estoy viendo que básicamente la tensión media generada por debajo de la fundación, pues, es mayor a mi capacidad admisible, ¿no? ¿Cuánto es mi capacidad admisible? Mi capacidad admisible, estoy acá, más bien acá, que yo había definido, corresponde a 1.3. Esa es mi capacidad admisible. Entonces vengo acá y digo, este era 1.3. Entonces 1.3 es menor que esto. Por tanto, la condición acá, el programa me está diciendo que no cumple. No cumplo. No cumple, pero el modelo, nuevamente por acá, me indica este cálculo que yo realicé, pues me dice que cumple. Entonces hay algo extraño por ahí, ¿no? Hay algo extraño, entonces debo verificar por qué no está cumpliendo esta condición, por qué no está dando. Entonces, para eso, pues yo puedo determinar a partir de esta tensión media, voy a relacionar esta tensión media, entonces, la tensión media va a ser igual, ¿ya? Tensión es fuerza sobre área, por tanto voy a decir la fuerza va a ser mi resultante en servicio que yo estoy aplicando en la fundación, dividido entre el área, ¿de qué? En este caso, el área de
a veces molesta, entre el área de la losa, ¿no? Aquí esta resultante de servicio está actuando en todo el área de la losa. Entonces yo debo verificarlo con la resistencia media que he calculado con el programa. Entonces, a partir de esto yo puedo determinar, ya voy a determinar, pero si voy a utilizar esto, voy a decir que esta resultante corresponde a la resultante obtenida, o vamos a obtener más bien, a través del programa. Entonces vamos a decir, la resultante del SAFE es igual a ¿qué cosa? A la resistencia media, que es 1.455, multiplicado por el área de la losa. El área de la losa es 10.1, en centímetros debo colocar, 10, y 9.3, que serían 930, ¿verdad? Entonces, este valor, ¿cuánto me da? ¿Dónde está mi valiente soldado? Ingeniero, 1.366.681. Ya, entonces, eso está en kilogramos entonces, ¿verdad? Entonces, Sí, ingeniero. dividirlo entre 1000 para tenerlo en toneladas. Sería 1.366.68 toneladas. 0.68, 0.7, digamos. Toneladas. Muy bien. Ahora sí. Esa es la resultante que el programa me está calculando. Por tanto, yo debo comparar esta resultante con la resultante que he utilizado acá. Y esa resultante acá, la de servicio, pues es de 1189. Entonces voy a colocar, yo tenía en realidad un valor de una resultante de 1189 toneladas. Entonces aquí hay una diferencia. Obviamente es por eso que no está cumpliendo con la condición de la capacidad admisible. Si yo hago la diferencia, ¿cuánto tendré, por ejemplo, un delta R, por ejemplo? ¿Cuál es mi diferencia entre este y este? O sea, 1366.7 menos 1189. ¿Cuánto será? $177.7 toneladas. 177.7 toneladas. Es una diferencia bastante grande, que no se puede aceptar esta diferencia. Esto no está correcto. Podemos aceptar, siempre va a haber una diferencia entre el cálculo del método de elementos finitos y nuestros cálculos manuales. Siempre va a haber, pero esta diferencia personalmente ya me parece mucho, ¿no? Entonces, debemos pensar en qué está considerando entonces el programa, ¿no? ¿Qué está haciendo el programa? Porque al final no nos está dando unos resultados coherentes. Y yo debo revisar esa condición acá en el programa. Entonces, se me ocurre, entonces voy a dejar de correr esto. Nuevamente, revisar mis definiciones que he realizado. Por ejemplo, empecemos por el material y vámonos a revisar las condiciones del hormigón, por ejemplo. Y aquí encontramos, por ejemplo, esta condición. Y esta condición, a ver, no sé si puedo. La voy a traer por acá. ¿Ya? Y esta condición es clave, ¿no? Entonces, el programa lo que está haciendo es considerar el peso propio del hormigón como una fuerza adicional que me genera una reacción en el terreno. Eso está haciendo el programa internamente. ¿Ya? Entonces, si me voy nuevamente a revisar esta parte, voy a venir a los
patrones de carga, y de hecho, aquí me está diciendo la carga, el programa va a considerar el peso propio de la carga muerta, del hormigón en este caso. Entonces, ese es un detalle que debemos tener en cuenta. Y les voy a mostrar, no sé si estoy con el archivo todavía abierto. No es esta. Tampoco es esta. Aquí está. Tengo muchos archivos abiertos. Pero quiero que leamos esto. ¿Dónde está mi Scratch? Lo he perdido. Lo perdí. Pero debería de estar acá. ¿Acaso lo he cerrado? Qué extraño. Quiero que leamos esto. Ya miren acá. Y creo que la puedo poner, la voy a remarcar más bien aquí, esta parte. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Esto es una bibliografía muy interesante, la de Arthur Nilsson. Y respecto a las fundaciones, pues puedo rescatar esta parte de acá, que nos dice, al calcular los momentos flectores y los cortantes, únicamente se considera la presión hacia arriba, la carga última lo llama, generada por las cargas mayoradas ya de la columna. El peso mismo de la zapata no produce momentos ni cortantes, al igual que no existen obviamente momentos ni cortantes en un libro que descansen sobre la superficie de una mesa. Entonces, aquí lo que nos quiere decir este autor es de que nosotros cuando hagamos el cálculo en cualquier condición, no debemos considerar el peso propio del material, en otras palabras. Entonces, bajo ese entendido, yo puedo aplicar eso entonces acá. Lo voy a guardar con otro nombre, en realidad, lo guardaremos para no perder ese modelo. Correcto, le vamos a poner modelo 2 simplemente. Modelo 2 y la guardamos. Y en esto que acabamos de guardar, vamos a corregir ese aspecto acá. Y vamos a ver que en realidad esto debería de ser considerado igual a 0. Aplicamos este cambio, guardamos el cambio y volvemos a correr el programa. ¿No quiere correr? ¿Qué pasa? Ya. Está demorando un poquito, pero ahí está. Excelente. Una vez que ya tenemos esto, pues nuevamente lo que nos forma lo que nos presenta son las deformaciones inicialmente. Nosotros debemos ver, nos vamos a ir directamente a ver las reacciones. Estamos en servicio, presiones, etcétera. Simplemente aplicamos y volvemos a verificar. Ahí está. ¿Cuánto tenemos en el centro? Ahora sí han cambiado. ¿No? Han cambiado. Entonces podemos corregir. Aquí es 1, en el centro es 1.224. Entonces me voy a venir por acá. Voy a cambiar, voy a hacer este cálculo de nuevo, pero para no escribir mucho, voy a escribir acá arriba. 1.224. A ver dónde está el compañero que nos está ayudando. 1.398. 1.398. ¿Ya? ¿Y cuánto nos da? Ya no es válido. 1.311. Ahora sí se acerca bastante.
a mi dato inicial, ¿no? A mi condición. Entonces, 1,311 pues está muy, muy cerca de ser igual que 1,3. Entonces, esto ya puedo tal vez pasarlo. Voy a verificar nuevamente estas condiciones y digo, reemplazo entonces aquí el 1,311. Multiplico por todo esto, divido entre 1000 y esto ¿cuánto me da? 1231.4. Ajá, ahí está. 1231.4. Excelente. Si ahora hago la diferencia nuevamente con la carga de servicio que he utilizado, ¿cuánto me da esa diferencia? 42.4. Excelente. 42.4 toneladas. Ahora sí, puedo decir que esto es aceptable. Entonces, vean que moviendo esa condición, ya del peso propio, pues ahora sí nos estamos acercando a la condición de cálculo que habíamos tenido. Entonces, eso puedo aceptar. Siempre va a haber una ligera diferencia entre el modelo de elementos finitos. ¿Ya? Entonces, pero esta vez sí me está cumpliendo. Vean acá. Este cálculo de acá nos ha proporcionado 1,27, por ejemplo, ¿verdad? De manera uniforme. Esto nos está proporcionando un valor o el programa más bien, 1,311. Que está muy cercano a 1,3, ¿no? 1,30 aquí, 1,31. Básicamente es mínimo. Entonces, esto, o yo puedo decir, muy bien, esto cumple. Voy a aceptar esta condición. Ya no es que voy a decir, no, tampoco debería de esperar que me salga 1,27 exactamente. ¿No? El método es elementos finitos, por tanto, siempre va a haber un poco de diferencia. Entonces, con eso, pues ahora sí, yo va a generar esa fundación, haciendo esta verificación previa. Ahora sí me puedo ir recién a hablar de los esfuerzos generados. Primera verificación que he hecho en planta, en el programa. He visto que sí me cumple, sí ahora me está cumpliendo, puedo cerrar esta opción y ahora sí empiezo a, como bien dice uno, me preparo mi taza de café, me siento en mi escritorio, abro mi programa Safe y empiezo a divertirme en este caso. ¿Por qué voy a divertir? Porque ahora vamos a hablar ahora vamos a hacer más bien el diseño. Ahora sí he verificado una primera parte, excelente, pues ahora sí hablamos de diseño. Y cuando hablamos de diseño, pues no hay que confundir, ¿no? Que el programa me lo va a hacer todo ese trabajo. Nosotros los ingenieros, pues le decimos al programa qué hacer más bien. El programa nos va a facilitar el tiempo, ¿no? El procesado, el programa va a agarrar y lo va a procesar, pues, en cuestión de segundos, ¿no? Pero yo le voy a dar las condiciones. Yo voy a decirle cómo quiero que me arme, cómo quiero ver las condiciones, los momentos cortantes, todos esos detalles. Yo voy a decir, yo le voy a dar todas esas instrucciones, ¿ya? Entonces, a partir de este punto, entramos a hablar un poquito de diseño, que es básicamente lo que necesitamos ver en este día. Entonces, nos vamos a ver entonces a ese detalle, nos vamos a ir a ver a display en este caso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver todas las fuerzas, o más bien el diseño en realidad. No quiero ver las fuerzas, aunque deberíamos de ver primero los momentos, ya previo, me estoy pasando acá. Puedo ver los momentos. En este caso voy a cambiar la condición de análisis, ya no de servicio, sino me voy a ir a mi condición última. Ya, mi condición última. Puedo ver los momentos.
Voy a aplicar y aquí ya puedo empezar a ver qué momentos va a utilizar el programa, ¿verdad? Puedo decirle que me muestre también, en este caso, esos valores únicos. Aquí están los valores en kilogramos centímetro. Puedo cambiar las unidades, en este caso, a tal vez a kilogramos metro. Ya puedo cambiar, o toneladas metro también puede ser útil. Veamos cómo estamos por acá en metros. Muy bien. Ahí tenemos ahora los valores de los momentos también máximos que se están generando en la losa. Puedo ver eso en el eje X, en la dirección del eje X. Puedo ver eso también en la otra dirección. Vean, ahí están los momentos máximos. Uno puede ir observando. Además que tenemos acá el cursor que nos proporciona, donde yo me mueva, pues me presenta el valor de los momentos. Puedo ver los cortantes. Sí, puedo ver también las cortantes que se van a ir generando. Entonces esto es más para reportes, si quieren. Yo puedo sacar estas gráficas, puedo ver la cortante en la otra dirección. Sí, aquí están todas las cortantes, cómo se está generando esos valores. Aquí tenemos ya todos los esfuerzos necesarios, ¿no? Podría ver para la condición mínima, por ejemplo, que casi no ha cambiado en absoluto, etcétera, etcétera. Aquí ya de acuerdo a la necesidad, ¿no? Cerramos esto y ahora sí podemos hablar del diseño mismo, ¿no? Sé que me está dando ahí todas las solicitaciones, el programa me está proporcionando todo aquello. Entonces, como les decía, vamos a ver la parte del diseño de los slabs. No se olviden que hemos definido a la losa como un slab, por tanto vamos a ver justamente ese detalle. Y aquí el programa nos presenta esta ventana de interacción para hacer ese trabajo. Voy a venirme por acá para que esto sea un poco más. A ver. Ahí. No sé si funcione bien, pero al final esto puedo traerlo aquí. Excelente. Bien, entonces empecemos. Ya estamos hablando de diseño, entonces vamos a empezar a ver algunos detalles. Aquí hay algunas condiciones de diseño que nos presenta, por ejemplo, el programa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a considerar? Pues va a tomar la parte de las reacciones del envolvente de manera automática. ¿Ya? Luego, aquí me va a verificar los requerimientos de acero en la parte superior y en la parte inferior de la losa, recordando siempre esto que, bueno, nosotros vamos a considerar el diseño como si fuera una viga de longitud infinita, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, y que tiene un ancho B específico, ¿no? Entonces, el armado, en este caso de la losa, va a ser seguramente de este tipo. Vamos a tener acero en la parte superior, vamos a tener también acero en la parte inferior, pero también sabemos que vamos a necesitar seguro incorporar, por ejemplo, acero en estas otras direcciones, ¿no? Entonces, es un enmayado en realidad que se arma y vamos a tener esta configuración seguros, solo como esquema. Entonces, el programa me va a proporcionar este acero, el acero requerido en la parte superior y el acero requerido también en la parte inferior. Aquí es superior y aquí el inferior. A eso se refiere básicamente. Entonces, eso yo puedo definir o solo que me muestre en la parte inferior, etcétera, pero preferible que nos muestre ambos directamente. Aquí tenemos tres opciones de análisis para empezar. ¿Ya? Entonces, yo puedo trabajar con los tres, puedo observar en realidad los tres.
puedo pedirle al programa que me muestre, por ejemplo, la cantidad de acero que se requiera por un ancho unitario. Puedo pedir que el programa me presente la cantidad de acero por el área de las franjas, los strips. Recuerdan que hemos definido unas franjas de análisis. Entonces puedo pedirle al programa que me haga ese cálculo, cuánto de acero requiero en esa franja o en cada una de las franjas necesarias. O puedo pedirle al programa que me dé, pues, que me muestre ya el acero en forma de barras, en diámetro de barras, que ya me lo haga ese cálculo inclusive. Entonces, resulta ser muy interesante esta tercera opción. Entonces, empezamos a ver un poquito. Entonces, yo le voy a aplicar acá y voy a ver qué es lo que me muestra. Aquí me muestra el programa una especie de diagrama de momentos, ¿no? En realidad es un diagrama de aceros. Entonces vean que aquí en la parte tal vez más crítica, lo que me está proporcionando es, dice, en la parte superior un acero de 0.00107 metros cuadrados por cada metro. Entonces aquí las unidades no están siendo tan útiles. Puedo cambiar entonces para hacer este análisis, mis unidades, seguro a kilogramos centímetro, ¿dónde está? Kilogramos centímetro. Voy a cambiar para verlo de manera mucho más práctica. Ahora sí, ahora sí. ¿Verdad? Entonces ahí tengo, dice, una cantidad de acero necesario de 0.11 centímetros cuadrados por cada centímetro. Yo no quiero calcular, pero por cada centímetro. Lo que yo quiero calcular es por cada metro, ¿no? Por metro unitario. Entonces, debería multiplicar ese valor por 100 y seguro me va a dar un valor de 11.11 centímetros cuadrados de acero necesario en esta zona. Y así puedo observar, vean, para cualquier lugar que yo vea conveniente. Ahí está. Voy observando en todos los casos. ¿Puedo ver en la otra dirección? Sí, aquí está solo en esta dirección. Veremos en la otra dirección lo mismo. Me presenta, dice aquí en la parte superior, necesito 9.09 centímetros cuadrados por cada metro. Los negativos también aquí vean que me va a proporcionar. Ahí necesito pues casi cero positivo, pero negativo sí. Necesito 5.91 centímetros cuadrados, etc. Es más, puedo pedirle al programa que me muestre los valores los valores máximos requeridos, los que hay que cubrir, simplemente habilitando la opción. Y ahora sí puedo ver acá, ¿no? Dice acá, necesito 8.32 centímetros cuadrados de acero. Aquí lo mismo, aquí necesito 9.29, etc. Y ya voy viendo dónde voy a requerir utilizar el refuerzo, ¿no? Puedo verlo en ambas direcciones, también puedo ver en ambas direcciones, entonces es algo bastante útil y bastante práctico de hacer aquello, ¿no? Entonces, una manera de realizar el diseño. ¿Qué me muestra la segunda opción? Vayamos a ver la segunda opción. Me va a mostrar, como les he dicho, el área de acero requerido por ancho de banda, ancho de franja. Entonces voy a aplicar esto y vean que es muy parecido, ahora sí, pero está considerando a lo largo de todo el ancho de franja definido, ¿no? Entonces ahora sí, digo, estoy requiriendo por ancho de franja y por eso ya no utiliza el por metro, ¿verdad? Ya nos da el valor en 20.11 centímetros cuadrados directamente. ¿Por qué? Porque ya está considerando el ancho de franja directamente. No sé si puedo ver acá, creo que no me va a permitir. Sí me permite, excelente. Pero que me permita ver esto, a ver. No me permite, está incorrecto.
Ya, bien, es que quería que veamos el ancho definido, por ejemplo, acá, que se define, es decir, este acero está requerido para ese ancho de franja. Para este otro ancho de franja que se define en el medio, pues necesitamos 18.17 centímetros cuadrados de acero. Para el central, 20.83. Los laterales, 21.34. Muy parecidos, ¿no? Entonces, lo mismo puedo ver en la otra dirección. Ahí está. 16.75, 13.32, 18.80 en esta zona, 13.32. Entonces, de esa manera uno puede tener ya calculado la cantidad de acero que se requiere. ¿Qué más? Vamos a la tercera opción, que es la opción que personalmente a mí me agrada mucho, ¿no? Entonces, esta tercera opción pues me va a indicar, ya tal vez me va a permitir ver, o lo va a transformar el área de acero requerida en términos de número de barras necesarias. Por ejemplo, ¿qué barras son necesarias o qué barras se utilizan más bien para fundaciones? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el diámetro mínimo? 12. Gracias. Ahí tenemos el 12. Voy a pedir al programa que me calcule cuántas barras de 12 serían necesarios para cubrir estos requerimientos de acá, estos cálculos que me está haciendo el programa. Ya, entonces voy a trabajar más bien con la barra de 12. Excelente. Vean que en esta dirección me dice, vas a requerir 15 barras de 12, ¿no? 15 barras de 12 para cubrir esto. Veamos en la otra dirección. En la otra dirección aplicamos, y bien, aquí dice, necesito 19 barras para cubrir los requeridos, los esfuerzos requeridos. En la parte negativa, en la parte inferior, dice, requiero 13 barras de 12. ¿No? Entonces me está indicando aquello, necesito 17 barras de 12, 19 barras de 12, 10 barras de 12 acá abajo, ¿no? Entonces, si estoy trabajando, por ejemplo, en esta, me voy a ir a mi esquema, en este elemento, dice, muy bien, voy a suponer que esta es la dirección X, ya, siendo coherentes con lo que hemos visto, X en esta dirección, H en va a ser, esta es la altura en realidad de mi losa, H. Entonces, si voy analizando en la dirección X, me está diciendo, para cubrir cierta parte yo requiero, pues, este acero que sea 17 o 19 barras de 12. La parte inferior, esta de acá, me está pidiendo que va a ser, ¿cuánto? Por ejemplo, acá, 13 barras de 12. Y así puedo empezar a ver ese detalle, ¿no? Eso en una dirección. En la otra dirección, lo mismo. Aplicamos en la parte superior y en la parte inferior ya son otros valores. Aquí necesito 15 barras de media en la parte inferior, por ejemplo, como una condición más crítica. 15. ¿No? Entonces, así puedo ver en una y otra dirección. Pero todavía para mí no está siendo todavía práctico esto, o completamente práctico. ¿Qué debería de decirle ahora al programa yo? Muy bien, estoy aprovechando todas las bondades de que me ofrece el programa. Voy a indicarle más bien que me muestre en este caso el número de barras, pero en función a una separación dada, en función al espaciamiento entre barras.
¿Ya? Entonces vamos a hacer aquello. Voy a dejar seleccionado esto y me voy a venir a esta parte. Quiero decirle, y la voy a habilitar esto, que me muestre, más bien que yo pueda un poquito definir el espaciamiento de mis barras. Entonces voy a decir que yo quiero definir que el espaciamiento sea más bien algo, una variable que yo pueda jugar, ¿no? Con lo que yo pueda jugar en realidad. Entonces habilito esta opción y voy a entonces empezar a ver esto. Muy bien, entonces voy a cambiar a 12. Voy a cambiar a 12 nuevamente, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿ya? Y voy a aplicar este cálculo. ¿Qué estoy diciéndole al programa? Que me coloque en cada zona requerida, en cada franja requerida, acero de 12 cada 25 centímetros. Bueno, aquí dice metros, ¿no? Pero seguro que eso es simplemente visual porque he cambiado unidades hace un momento y no lo he actualizado, ¿no? ¿Dónde estás? Lápiz. Ops. Estoy viendo, ya no estoy viendo. Bien. Ahora sí he actualizado las unidades, están en centímetros en realidad, ¿sí? Pero, ¿qué me muestra la figura? Esto debo saberlo interpretar, jóvenes. Entonces dice, si yo utilizo barras de 12 cada 25, dice, no es suficiente. Aquí el programa me está mostrando todavía cuántos más requiero yo, cuánto de acero más requiero, porque va a tomar estos datos de acá. Dice, pues, aparte de esta disposición, deberíamos introducir esta cantidad de acero más. 12 barras de 12, por ejemplo, para esto. 9 barras de 12 para cubrir esta solicitación y así sucesivamente en esa dirección. Entonces, en otras palabras, ¿qué me está diciendo? Si yo coloco esta disposición, si yo voy a colocar esta disposición de acá, si yo coloco esto, si yo decido trabajar con esto, entonces el programa no me va a estar, no está cumpliendo. Necesita más acero. Entonces aquí empiezo más bien a jugar un poquito con el espaciado. Muy bien, con 25 no me cumple. Probemos con 20. Dije, con 10 tendría que cumplir. Es el área de acero para 1 metro. Puede ser, pero probemos. A ver, probemos. Muy bien, he aplicado y dice, sí, efectivamente, todavía falta 10 barras. No cumplo. Bajemos a 15. Aplicaremos. Muy bien, ya necesita 7 simplemente. Esto seguro que aquí ya va a cumplir. Excelente. Para el negativo, pero acá en la parte positiva todavía no cumple. Vayamos a 10. Sí, cumple, pero todavía hay aquí una zona donde no cumple, ¿no? Donde necesitamos una barra todavía de 12. Entonces, para cumplir todo aquello, seguro que esto iba a aplicarse a 8. Ahí está. Ahora sí, con una disposición de barras de 12 cada 8 en la parte superior, ahora sí dice me está cumpliendo con los esfuerzos requeridos. Así estoy cumpliendo. ¿Podría utilizar esto? Sí, podría seguro. Podría, pero hay que ver constructivamente. ¿Cada 8 será práctico utilizar? ¿Qué piensan? No, Inge,
Múltiplos del 5. Correcto, ahí está, múltiplos de 5. Muy bien, entonces eso no está funcionando para mí. Entonces voy a agarrar y voy a decir, voy a retornar a mis 25 inicial de punto de partida. Voy a pasar al siguiente diámetro de acero, que es el 16. Entonces voy a trabajar con el de 16 y voy a buscar esto. Pero aquí vean, me está diciendo, si yo utilizo esta disposición, pues voy a requerir, dice, introducir 6 barras de 12. 4 barras de 12, 6 de 12, todavía me faltan. En la parte negativa inferior no ha cumplido a cabalidad con esto, entonces no habría necesidad de incorporar en la parte inferior, cumple con esta disposición. Entonces, para no cambiar el diámetro, pues entonces yo debería de cambiar aquí también la parte superior a barra de 16. Bueno, esta también la puedo poner directamente. Aplicamos, y ahora sí, es coherente, me dice, si yo utilizo esta disposición, requiero 3 barras de 16 adicionales acá, 2 acá, 4 todavía por acá, etc. Entonces no me está cumpliendo. Puedo pasar a 20. Vamos, y veo que con 20 tampoco me está cumpliendo todavía. Puedo pasar a 15. Aplicamos en 15. Y ahora sí, con esa disposición, dice que sí me cumple la condición. Eso en una dirección. ¿Puedo verificar en la otra dirección? Claro que sí. Aplicamos con esta misma disposición y veo que en esta dirección pues ya no me está cumpliendo, vean, ya no me está cumpliendo la disposición de 16 a cada 15. Ya no me está cumpliendo. ¿Qué debería de hacer? Seguro que reducir en esta dirección todavía a 10. No, pero en este caso no era era el negativo, más bien, el inferior. Esta debo reducir entonces a 20, ya no funciona con cada 25, sino que con cada 20 sí funciona. Muy bien. Entonces, bueno, eso me deja mucho más tranquilo. ¿Puedo verlo en ambas direcciones? Sí. Y ahora veo que en ambas direcciones, pues, no requiero más hacer. ¿No? Entonces, voy viendo aquello. Bueno, debo empezar a trabajar de esa manera, ¿no? Debo empezar a ver y analizar un poquito qué es lo que más me conviene a mí. Por un lado, si me conviene trabajar de esa manera, entonces, o uniformizar las disposiciones, tal vez, eso ya es cuestión de estilos de trabajo de cada uno, ¿verdad? Entonces, tal vez puedo preferir uniformizarlo a trabajar entonces cada 15 esto. Entonces, tendría que ver el tema de la cuantía si no me salgo de los valores permitidos. Pero vean que esta opción nos está proporcionando más bien es una herramienta bastante práctica para ayudarnos a tomar una decisión. Pero, siempre hay un pero, todavía no debo considerar esta condición como definitiva. Esto que acabo de hacer, pues lo que estoy haciendo o lo que he hecho es simplemente verificar a las solicitaciones, a los momentos generados. Nada más. Solo he hecho eso. Pero sabemos que debemos realizar una verificación previa por acero mínimo, ¿verdad? Debo hacer todavía una verificación. Si el acero que estoy definiendo yo acá, pues cumple con la condición de acero mínimo. El programa también nos hace aquello, como está trabajando con la normativa, en este caso la ACI 2014, pues va a tomar todos esos criterios, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, quiero verificar ya a la condición mínima, y para aquello pues simplemente le habilito esta opción de acá
para que el programa haga esa verificación de acero mínimo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo he colocado esa verificación, la tiqueo y voy a aplicar. Voy a ver nuevamente en la dirección, voy a empezar en la dirección A, en la dirección X. Y vean lo que ocurre. Con esta disposición, me dice, que tú estás planteaste, pues no se está cumpliendo, por ejemplo, con la condición de acero mínimo en la parte inferior. Acá. En la parte superior sí estás cumpliendo. En la parte inferior no. Entonces, ¿qué debo hacer? Reducir esto. Vean, por condición de acero mínimo, me va a llevar a tomar seguramente aceros de 16 cada 15. Y con eso sí me cumple la condición de acero mínimo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. En la dirección A, ¿qué pasa en la otra dirección? Veamos. Con esta disposición, sí. Yo había definido anteriormente que esto sea... no, esto creo que sí se mantenió en 15, pero bueno, ¿qué pasa si le aumento un poquito? Veré, ¿qué pasa? Si aumento a 20, esto ya no me cumple, requiero más acero, entonces debo dejarlo en 15. Lo mismo aquí puedo ver, ¿qué pasa con 20? A la condición mínima. Pues no cumple, entonces con 15 sí me va a cumplir esa condición. Entonces ahí tenemos ya verificado, inclusive por el área de acero mínimo, entonces la disposición en ambas direcciones, pues me cumple con esta condición. Acero de 16 cada 15. Y ahora aquí esto no es la única, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y probar con el acero de 20, por ejemplo. ¿Cada cuánto me saldría el acero de 20? Obviamente el trabajo lo puedo hacer como un proceso iterativo. Por eso les digo, en este momento yo tengo que buscar unas condiciones de armado, pues que yo vea conveniente, lo más conveniente para mí. Entonces aquí ya he encontrado una armadura, por ejemplo, una disposición para barras de acero de 16 que sí cumplen con las condiciones mínimas inclusive. Podría hacer lo mismo y probar, por ejemplo, para 20. ¿Qué pasa con aceros de 20? ¿Qué pasa si puedo trabajar de manera uniforme? Aplico, bueno, trabajemos en ambas. Obviamente con 20 va a cumplir, ¿no? Pero entonces debería de aumentar esto. Irme a 20. ¿Qué pasa, por ejemplo? Con 20 también me está cumpliendo, obviamente, ¿no? En ambas direcciones me cumple. ¿Qué pasa si me voy a 25? A ver, tomo un espaciado cada 25 con 20, pues todavía me cumple. Súper. Entonces ahora sí tengo que jugar lo que es lo que me conviene. Usar acero de 20 cada 25, usar acero de 16 cada 15. A ver, probemos con 30. ¿Qué pasa con 30? Ahora sí, con 30 ya no me cumple, ¿no? Ni con acero de 20. Ahí me dice, pues requieres un acero de 16. Ah, bueno, esto no lo he actualizado. Requieres todavía más acero. Entonces, ¿dónde me cumple? Pues me cumple en una disposición de acero de 20 cada 25 en ambas direcciones, tanto arriba como abajo. ¿No? Bien, y así es como uno puede entonces jugar con el diseño. Yo puedo tal vez quedarme con esta disposición, 16 cada 15. Aplicamos y verificamos que no hay nada. En este punto puedo seguramente también sacar los reportes, puedo aprovechar, vean, me voy a acercar acá y digo quiero hacerle un clic derecho ahí y quiero que me presente el reporte. Ups, ¿qué ha pasado? Algo ha ocurrido, pero bueno. El reporte del
el cálculo o qué condiciones ha tomado el programa. Aquí está en la normativa, en esa zona. ¿Cuál ha sido el modelo? Vean, ahí está. ¿Qué momentos ha absorbido? Lo mismo para las cortantes. ¿Qué combinaciones está tomando? También nos proporciona esos datos. ¿Cuáles son las áreas de acero que se están proporcionando o se están absorbiendo? Lo mismo con los esfuerzos cortantes. Entonces, esto es más memoria de cálculo. Uno puede exportarlo también esto fácilmente a un Word directamente. ¿Ya? ¿No? Yo puedo exportar a un Word. Me pide, bueno, lo voy a dejar ahí. Nombre, report. Entonces, puedo guardar donde yo vea conveniente y seguramente ya me lo ha guardado el programa este reporte. Puedo ver esto en todas las direcciones. Vean acá, voy a ver en esta otra dirección, en esta otra franja. Y ahí tenemos nuevamente. Puedo ver en esta otra franja lo mismo. Vean, aquí aparecen ya los apoyos y ahí están todos nuestros esfuerzos. Vean que es bastante útil en realidad estas opciones, ¿no? Son bastante útiles. Bueno, aquí esto entonces ya es trabajo de cada uno. Uno puede ir analizando aquello. Pero todavía nos falta hacer una verificación más. Voy a limpiar esto. Ahí están. Recién me aparecen estos anchos de franja. ¿Cuál es la verificación que me falta? Pues esta de acá, ¿no? Al corte por funcionamiento. Entonces debo decirle igual al programa que me haga esta verificación para ver si cumple o no cumple en estas condiciones. Me dice bajo estos datos, porque hemos introducido estos datos, tenemos un canto de 0,55 y una altura total de la losa de 0,60. Para esas condiciones me dice que todo está de acuerdo. Por tanto, el programa también debería de mostrarnos que se cumple con esa condición. Entonces, ¿cómo hacemos la revisión del corte por funcionamiento? Pues nuevamente nos vamos a ir a nuestra opción de display, en este caso, y nos vamos a ver, en este caso, ¿y dónde están? Aquí está. Quiero ver el diseño por funcionamiento, ¿no? Entonces, hacemos clic por ahí y vean que ya me ha proporcionado el programa pues unos valores de acá que nos dicen, por ejemplo, 0,451, casi iguales en realidad en todas las esquinas, en los laterales 0,71, 72 con ligera variación, y aquí tenemos 0,82. ¿Qué significa esto? Lo que el programa nos está mostrando es una relación entre la demanda, ¿ya? Y la demanda de corte y la capacidad de corte que tiene la losa. Entonces, relación demanda-capacidad nos va a dar un valor en porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, un 0,82? Yo voy a multiplicarlo por 100 y esto sería como 82%. Significa que esta zona está trabajando al 82% de su capacidad. No ha llegado al 100%. Entonces, eso significa también que no hay falla por punzonamiento en esta zona. Eso es lo que me está diciendo. Si el valor que me reportara, por ejemplo, acá sería 1 o 1 punto algo, significaría que ya en este caso la demanda ha superado la capacidad de la losa. Entonces ahí tendría que hacer alguna corrección, por ejemplo,
del espesor o del canto de la losa. En este caso, todos mis valores son menores a 1. Son menores a 1, todo está de acuerdo. ¿Puedo ver algunos detalles? Sí, siempre me da esta opción. Me acerco por acá y hago un clic derecho. Y en esta condición me dice, muy bien, veo que me va a dar un reporte, primero, de cómo está tomando la condición del perímetro crítico. Pues está muy bien, es una columna central, debe tomar de esta manera, considerar todo el perímetro de la columna, ¿no? Entonces nos da la parte de las propiedades de la geometría, nos proporciona los datos de la verificación a funcionamiento, ¿verdad? La carga por funcionamiento, y aquí nos muestra esa capacidad, por ejemplo, que nos presenta, 0,82, que no es más esto que, como les decía, la relación entre tenemos la demanda de corte, que es 9.86 kilogramos centímetro cuadrado, y su capacidad de resistencia con los datos que le hemos proporcionado a la losa es de 11.52. Si divides en 9 entre 11.52, seguro que te va a dar los 0.82, ¿no? Entonces, es una manera de también verificar ese detalle. Entonces, esto me dice está correcto. Lo mismo puedo hacer el reporte de esto, ¿no? Y así puedo observar para cada uno. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero verificar esto? Porque aquí me dice solo está trabajando al 45% de su capacidad. O sea, está muy, muy por encima. Está muy óptimo el espesor definido. O sea, veamos qué pasa acá. Hacemos un clic derecho. Ah, ya, muy bien. Y aquí obviamente nos está considerando nuevamente la capacidad, 5.2 que sería la demanda y 11.53 que es la capacidad. Por eso nos da un valor de 0.45, que en esa zona solamente se está trabajando al 45% de su capacidad. Pero aquí hay un detalle. Obviamente el programa ha entendido de manera automática, ya el programa ha entendido de manera automática que esta es una columna de esquina. Y al ser una columna de esquina, pues para determinar el perímetro crítico solo está tomando estas dos dimensiones. No está tomando estas otras dos dimensiones. Sin embargo, yo sé que estas columnas de acá, pues muy probablemente estén trabajando como una condición de columna central en esta situación. ¿Por qué? Porque hemos ajustado las medidas que desde el centro de la columna hasta acá, pues tengamos 1 metro de distancia. Y lo mismo en esta otra dirección, en todas las columnas, en todos los casos hemos hecho eso. Entonces sabemos que el cortante por funcionamiento va a afectar en una distancia de medios, ¿no? Medido a partir de la cara de la columna. De medios, entonces, nosotros tenemos cuánto es D ahí, aquí vamos a ver, nuestro D está definido como 0,55. 0,55 entre 2, ¿cuánto me da? A ver, esto dividido entre 2 es pues casi 30 centímetros simplemente. Entonces, si yo mido desde acá hasta acá, tengo 30 centímetros, más 17 que tengo acá desde de la columna, porque es 35 por 5, entonces son nuestras columnas. Entonces tendría pues 30 más 17, pues 40, o sea, no llegamos ni a la mitad. Eso hace suponer, o eso nos indica más bien, no hace suponer, sino que más bien indica que nuestras columnas pues van a trabajar todas como si fueran, porque no está tomando el caso, ahí está, como si fueran pues columnas centrales y el aporte se va a dar alrededor de toda la columna. En todos los casos, lo mismo acá. El que me quiere marcar.
Ups, algo ocurrió. Ahí está. Bueno, casi se me cuelga. ¿Todavía pueden escucharme ustedes? Sí, que Ah, ya. Excelente. Les decía entonces, en todos los casos, aquí estaríamos trabajando pues de esa manera, ¿no? Entonces, no sé por qué no está funcionando bien esto. Bueno. Ya, bueno, lo voy a dejar, simplemente, no quiero generar problemas. Pero entiendo eso, el programa obviamente no ha entendido de manera automática eso, ¿no? Entonces ha tomado como esquina, ha tomado solamente estas dos condiciones, seguro que aquí lo propio, ¿no? Entonces acá, si nos venimos a hacer ese análisis, ahora sí creo que terminó de colgarse nomás esto. Ah, no, más bien. Vean, en las laterales, pues ha tomado estas tres medidas para determinar el perímetro crítico y la verificación al funcionamiento. Entonces, muy bien, esto puede ser, podemos modificar esto también. Ya que queremos entrar a detalle, podemos modificar. Entonces la vamos a cerrar esa ventana, la vamos a dejar limpia, que no nos muestre nada. Y podemos, por ejemplo, modificar estas de acá. Voy a tratar de modificar las 4 en 1, porque son iguales, las 4 en la esquina. Nos vamos a ir a el diseño y vamos a ver, vamos a sobreescribir el diseño. ¿Ya? Entonces nos vamos a esta opción y aquí podemos ver justamente ese detalle. En esta parte de acá vemos cómo toma el programa de manera automática, ¿verdad? Si nos encontramos en la parte, en la esquina 1, 2, 3, 4, pues va a tomarlos de esa manera, el programa de manera automática. Entonces, yo le voy a decir que a las esquinas que ahora he seleccionado, pues trabajen estas como si fueran columnas centrales. Entonces selecciono aquello y acepto. Me dice que cambie esos detalles, sí, voy a aceptar esa condición. Puedo hacer lo mismo con las laterales, efectivamente sí las puedo hacer. Me voy a venir nuevamente a diseño, voy a sobreescribir el diseño, a cambiar esto a una condición de columna interior y con esto pues en teoría ya he cambiado todo eso. Puedo nuevamente ver, no me permite ver ahora porque seguro que requiere que haga la corrida nuevamente, ¿ya? Ahora sí seguro que me va a permitir, sí, ahora puedo ver la verificación al cortante. Vean que ahora sí ha cambiado de alguna manera, seguro, pero sigue cumpliendo todas las condiciones. Lo que me interesa ver es que si ahora sí está tomando de manera correcta el programa para determinar el perímetro crítico. Lo mismo en las esquinas, sí, está tomando ahora de manera correcta. Bien, entonces con esta última verificación, pues podemos decir que nuestra losa está correctamente diseñada, ¿no? Entonces ha cumplido, cumplimos con la flexión, cumplimos con el corte por funcionamiento. Y muy bien, jóvenes, si tienen alguna consulta ahora. Buenos días, ingeniero. Tengo una consulta. Adelante, Melissa. En el programa, por ejemplo, el hallar la tensión cortante del concreto del BC, automáticamente ya considera el menor de las tres fórmulas que hemos avanzado en teoría, o se puede cambiar eso. Correcto, sí, buena consulta. En realidad, sí, efectivamente, el programa hace de manera automática que sabe que tiene que tomar en cuenta esos tres valores, ¿ya? Entonces, pues
realiza el cálculo en realidad para esas tres condiciones y adopta el menor valor directamente, ¿ya? No sé si aquí me presenta ese reporte. A ver, veamos. Aquí está, nos está diciendo, pues, aquí está algunos factorcitos que utiliza inclusive. A ver, hay que revisarlo eso. Los momentos nada que ver, fuerzas cortantes. Aquí está una, dos, y la de diseño. Creo que no me la muestra como tal, como la ecuación, ¿ya? Con la ecuación misma, pero sí el programa ya hace de manera interna esa verificación, porque trabaja en base a la norma, a la ACI que hemos definido nosotros al inicio, ¿no? Entonces hemos trabajado acá, donde está, aquí puedo todavía ver algunas condiciones, no sé si puedo... Aquí está. Entonces el programa está tomando todas estas condiciones del código, los factores incluidos para corte, para todo, o sea, se va a basar en esto. Entonces, de esas tres ecuaciones, seguro que las va a utilizar la menor. ¿Ya? Entonces, por eso definimos aquello. Mejor cancelemos. Muy bien. Otra consulta, si tienen. ¿No hay consultas? Pues bien, si no hay más consultas, pues con esto estaríamos concluyendo esta parte del diseño de losas de fundación por el método flexible. Entonces, pues, el segundo examen, jóvenes, para el día miércoles, no se olviden, ¿no? El día miércoles, seguro que lo vamos a tomar en el tercer periodo. Son 3 periodos que tenemos, los 2 primeros las pasamos normal y el tercero, pues, nos vamos a dedicar a realizar esa evaluación, ¿ya? Entonces, pues, no se descuiden y nos vemos el día miércoles con ustedes directamente. ¿Ya?